Escuché el sonido, ese sonido pequeño, casi inaudible, el que hace el sistema cuando se confirma una acción en el portal de recursos humanos. Un clic, uno solo, y en la pantalla que ella giró hacia mí con una sonrisa que nunca voy a olvidar, vi cómo el número desaparecía. 0. Mi bono anual. 3 años de trabajo. 14 horas diarias. Proyectos que llevé desde el borrador hasta la presentación ante el consejo directivo. Todo, borrado con un clic. Y ella me dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería que el veneno doliera más despacio: Renata, en esta empresa los bonos son discrecionales, y yo ya tomé mi decisión. No grité, no lloré, no hice nada de lo que ella esperaba. Me quedé mirando la pantalla y pensé una sola cosa. Ese clic quedó registrado, todo queda registrado. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo llevaba 18 meses documentando absolutamente todo. Y que ese clic, ese pequeño y arrogante clic, acababa de convertirse en la primera pieza de un expediente que iba a desmantelar su carrera entera. Esta es mi historia, y te la voy a contar desde el principio. Pero antes de eso, si ya has trabajado en un lugar donde alguien con poder abusó de él, donde te ignoraron, te silenciaron o te robaron el crédito, necesito que te suscribas a este canal ahora mismo y le des like a este video, porque esta historia es tuya también. Y los comentarios donde me cuentes tu experiencia son el combustible que mantiene vivo este espacio. Hazlo ahora, antes de que sigas escuchando, porque lo que viene después no te va a dar tiempo de pensar en nada más. Mi nombre es Renata Solís, tengo 44 años. Estudié finanzas en la Universidad Autónoma, hice una maestría en gestión corporativa en Europa, con beca completa, y cuando volví a mi país, tenía 28 años, 2 maletas, una deuda de ilusión y una convicción absoluta de que el trabajo duro hablaba por sí solo. Qué equivocada estaba. Durante los primeros años trabajé en consultoras medianas, aprendí rápido, fui ascendiendo con lentitud pero con solidez, construí reputación, construí relaciones, construí un nombre que, aunque pequeño, era honesto. Y a los 39 años recibí la oferta que creí que lo era todo. Analista financiera senior en Helix Global Solutions, una multinacional con presencia en 19 países, sede regional en mi ciudad y un nombre que abría puertas solo con mencionarlo. La firma era real, el sueldo era real, el reto era real, el problema también era real, solo que tardé en verlo. La directora de mi división se llamaba Claudia Fuentes, 49 años, 15 en la empresa, 3 idiomas, 2 divorcios y una reputación que nadie mencionaba en voz alta, pero que todos conocían. Era brillante. Eso no lo voy a negar nunca, porque mentir no es mi estilo y porque reconocer la inteligencia de alguien no significa admirarla. Claudia era brillante de la manera más peligrosa. Sabía exactamente qué decir en cada reunión, cómo leer a cada persona, cómo hacerse indispensable ante los directivos y cómo hacer que el trabajo de los demás pareciera suyo sin dejar huella visible. Mi primer mes fue de observación pura. Vi cómo funcionaba el equipo, vi quiénes hablaban y quiénes callaban, vi en qué proyectos ponía Claudia su nombre y en cuáles no. Vi los correos que llegaban con copia a ella, que no respondía hasta que alguien más daba la solución. Vi las presentaciones al comité ejecutivo donde ella tomaba el micrófono y usaba exactamente las palabras que sus analistas habían escrito la noche anterior. Y vi algo más, algo que nadie más parecía ver, o que todos elegían ignorar. Los números no cuadraban, no de manera obvia, no de manera que saltara a la vista en una revisión rutinaria. Pero yo llevaba años trabajando con datos financieros
y tenía un sexto sentido para cuando algo estaba siendo movido de lugar. No eran errores, eran decisiones, pequeñas reasignaciones de presupuesto, gastos de representación que aparecían en categorías incorrectas, proveedores que facturaban servicios cuya entrega era difícil de rastrear, nada que por sí solo fuera suficiente para levantar una alarma, pero en conjunto, si alguien tuviera el tiempo, la paciencia y la metodología para verlo en conjunto, era un patrón. Guardé esa observación en el único lugar seguro que tenía, mi cabeza, y seguí trabajando. Durante el primer año, mi relación con Claudia fue fría pero funcional. Ella me asignaba análisis complejos, yo los entregaba con precisión, ella los presentaba como propios y me copiaba en los correos de agradecimiento del comité con una línea que decía algo como «Gracias al excelente soporte de mi equipo», soporte, como si yo hubiera llevado cajas o preparado el café. Aprendí a no esperar reconocimiento. Aprendí a medir mi valor por la calidad de lo que producía, no por los aplausos que recibía. Y durante ese primer año, eso fue suficiente. Lo que cambió todo fue el proyecto Vértice. Era el proyecto más grande que la división había manejado en una década. Una reestructuración financiera de 3 subsidiarias en Latinoamérica que implicaba análisis de riesgo, proyecciones a 5 años, renegociación de contratos con proveedores estratégicos y una recomendación final que iría directamente al Consejo Global de Helix. Si salía bien, era el tipo de trabajo que hacía carreras. Si salía mal, era el tipo de trabajo que las terminaba. Claudia me puso a cargo del análisis central, no porque confiara en mí, lo entendí después, sino porque era el trabajo más técnico, el más tedioso, el que requería más horas y el que ella nunca habría podido hacer sola sin que se notara. Me puso a cargo porque necesitaba que alguien hiciera el trabajo real mientras ella construía las relaciones con los ejecutivos del consejo. Trabajé 4 meses sin descanso real. Llegué antes que nadie. Me fui después que todos. Construí un modelo financiero desde cero que integraba variables que ningún analista del equipo había considerado antes. Identifiqué riesgos que los informes anteriores habían ignorado. Propuse una estrategia de optimización que, si se implementaba correctamente, podía generar un ahorro de casi $40 millones en 3 años. $40 millones. El día de la presentación ante el Consejo Global, yo no estaba en la sala. Claudia me dijo esa mañana, con una sonrisa perfectamente calibrada, que el Consejo había solicitado que la presentación fuera una voz única, limpia, ejecutiva, y que mi presencia podría generar confusión sobre los niveles jerárquicos del proyecto. Me dijo que mi trabajo iba a brillar de todas formas, que ella se aseguraría de que todos supieran quién había construido el modelo. No se aseguró de nada. La presentación fue un éxito arrollador. Claudia recibió una ovación del consejo. El CEO global la llamó una visión estratégica excepcional. Le ofrecieron una bonificación especial. Salió en la comunicación interna de la empresa como arquitecta del proyecto Vértice. Mi nombre no apareció en ningún lugar. Esa noche, cuando llegué a casa y abrí mi computadora, tomé una decisión. No iba a hacer nada impulsivo. No iba a enviar un correo furioso. No iba a hablar con recursos humanos. No iba a contarle a nadie lo que sentía. Porque sabía, con la misma claridad con la que sabía leer un estado financiero, que Claudia Fuentes llevaba años construyendo un sistema de protección alrededor de ella misma, y que cualquier movimiento emocional de mi parte sería usado en mi contra. Así que hice lo único que sabía hacer bien. Empecé a documentar. Creé una carpeta cifrada en mi computadora personal, no en el sistema de la empresa, no en ningún servidor que Helix pudiera controlar. En mi máquina,
con una contraseña que solo yo conocía, y comencé a guardar todo: correos, capturas de pantalla del sistema de gestión de proyectos mostrando mis contribuciones y las fechas, registros de horas, borradores de documentos con mis metadatos intactos que demostraban que yo era la autora original, mensajes de WhatsApp con compañeros de equipo donde discutíamos el modelo, notas de reuniones que yo redactaba y enviaba al grupo con mis análisis firmados. Pero no solo eso. También empecé a documentar las irregularidades financieras, porque si iba a moverme contra Claudia Fuentes, no quería hacerlo con una queja de empleada ignorada. Quería hacerlo con algo que ninguna red de protección interna pudiera desestimar. Llevaba 18 meses construyendo ese expediente cuando llegó el día del bono. El sistema de bonificaciones en Helix era, en teoría, objetivo. Había métricas de desempeño, evaluaciones de 360 grados, revisiones de impacto de proyectos. En teoría, un analista que hubiera contribuido al ahorro de $40 millones debería recibir una bonificación significativa. En teoría. La realidad era que el bono final de cada analista de mi nivel lo determinaba el director de división, directamente, sin apelación formal simple, y Claudia Fuentes era mi directora de división. Me llamó a su oficina un martes por la tarde. Había algo diferente en ella ese día, una ligereza, casi una alegría, que me puso en alerta inmediata. Las personas como Claudia no se alegraban sin razón. Su alegría siempre era a costa de alguien. Me sentó frente a su escritorio, giró la pantalla de su laptop hacia mí, y con esa voz suave, calibrada, dulce como veneno diluido en agua, me dijo: «Renata, este ha sido un año complejo. Los resultados del equipo han sido mixtos, y yo tengo que tomar decisiones difíciles». Vi la pantalla, vi mi nombre, vi el número que aparecía junto a él: 0. «Los bonos son discrecionales», continuó. «Tú lo sabes, y yo ya tomé mi decisión». Y entonces hizo algo que no esperaba, algo que, en ese momento, entendí que era una demostración de poder deliberada y calculada. Tomó el mouse, me miró directamente a los ojos, y con una pequeña sonrisa hizo clic. El número se confirmó: 0, bono eliminado. Y yo, con toda la fuerza que me había costado 18 meses construir, le sonreí. «Entendido», le dije. «Gracias por la claridad, Claudia». Me levanté, recogí mis cosas, salí de su oficina y en el pasillo saqué mi teléfono y tomé nota de la hora exacta, las 4:47 de la tarde de un martes, porque ese clic había quedado registrado en el servidor de Helix con esa marca de tiempo exacta. Y ese clic, ese pequeño y arrogante clic, acababa de convertirse en la prueba más fácil de rastrear de toda una cadena de irregularidades que yo llevaba 18 meses documentando. Necesito que entiendas algo antes de continuar. No actué movida por la rabia. La rabia es un lujo que no me podía permitir, porque la rabia hace que la gente cometa errores, y yo no podía cometer errores. Actué movida por algo mucho más frío y mucho más poderoso: la certeza. Tenía la certeza de que lo que Claudia había hecho no era solo injusto conmigo, era injusto con otras 5 personas de mi equipo que también habían sido silenciadas y borradas a lo largo de los años. Era injusto con la empresa, que estaba siendo defraudada de maneras que su departamento de auditoría interna no había detectado porque nadie les había dado el mapa correcto para mirar. Y era injusto con cualquier persona que alguna vez llegara a trabajar bajo las órdenes de alguien que usaba el poder no para construir, sino para destruir. Así que no busqué venganza, busqué consecuencias. Hay una diferencia enorme entre las dos. La semana siguiente al clic, inicié el proceso más delicado de toda esta historia. Tenía que encontrar la puerta correcta.
porque las puertas incorrectas, recursos humanos internos, el supervisor directo de Claudia que la conocía de hace 12 años, el comité de ética interno que reportaba a la misma estructura jerárquica que ella, todas esas puertas llevaban al mismo lugar, de vuelta a la sombra de Claudia Fuentes. Necesitaba una puerta externa. Helix Global Solutions cotizaba en bolsa, lo que significa que tenía obligaciones de reporte ante organismos reguladores internacionales, lo que significa que existían canales de denuncia externa que la empresa no podía controlar, suprimir ni ignorar sin consecuencias legales propias. Pero antes de usar ese canal necesitaba algo más. Necesitaba un aliado interno que no supiera que era mi aliado. Encontré a esa persona en el Departamento de Tecnología de la Información. Se llamaba Marcos Peña. 31 años, analista de sistemas senior, el tipo de persona que nadie nota en una reunión, pero que sabe exactamente dónde está cada bit de información que fluye por la infraestructura de la empresa. Marcos y yo habíamos coincidido en algunos proyectos transversales. Era callado, preciso y, esto era lo más importante, llevaba 18 meses quejándose en conversaciones de equipo de algo que nadie más parecía encontrar relevante: anomalías en los registros de acceso al sistema financiero, patrones de acceso que no correspondían a los niveles de autorización formales, modificaciones de datos que aparecían en los logs con horarios extraños, pequeñas discrepancias entre lo que el sistema registraba como transacción y lo que los reportes oficiales mostraban. Marcos lo había reportado internamente 2 veces. Ambas veces le habían dicho que era ruido del sistema y que no se preocupara. Marcos seguía preocupado. Un día, en la cocina de la oficina, mientras los dos esperábamos el café, le pregunté, con la misma casualidad con la que se pregunta sobre el clima, si alguna vez había logrado reconstruir el patrón completo de esas anomalías o si los datos parciales hacían imposible la reconstrucción total. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al alivio. ¿Tú también lo ves?, me dijo. Cuéntame más, le dije yo. Durante los 3 meses siguientes, Marcos y yo tuvimos una serie de conversaciones que nunca ocurrieron oficialmente, no en correos de la empresa, no en sistemas internos, en conversaciones personales, en espacios neutrales, donde él me explicaba qué veía desde el lado técnico y yo, sin revelarle nunca el alcance completo de lo que yo sabía, le hacía preguntas que le ayudaban a ver conexiones que él solo no había podido establecer. No lo estaba usando, lo estaba ayudando a ver lo que él ya había visto, pero no había podido articular. Y en ese proceso, los dos llegamos al mismo lugar desde ángulos distintos. El patrón era real. Las anomalías no eran ruido del sistema, eran movimientos deliberados, y los metadatos de esos movimientos apuntaban consistentemente a un conjunto muy reducido de usuarios con acceso de nivel directivo. Uno de esos usuarios era Claudia Fuentes. Y antes de continuar, si esta historia te tocó, si me diste la razón o ya pasaste por algo parecido, me gustaría pedirte de corazón que le dieras un súper gracias a este canal. Eso ayuda a seguir con este trabajo y a traer nuestras historias hasta ti. Pero no es una obligación. Hazlo solo si lo sientes. Te lo agradecería muchísimo. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, el patrón. El patrón era esto. Durante 4 años, Claudia Fuentes había estado redirigiendo partidas presupuestarias de proyectos aprobados hacia una categoría de gastos de consultoría externa que tenía 2 características muy específicas. Primera, los contratos de esa consultoría estaban firmados con entidades
que no aparecían en los registros oficiales de proveedores homologados de Helix. Segunda, los servicios facturados por esas entidades no tenían entregables documentados en ningún sistema de la empresa. En finanzas, cuando el dinero sale y no hay entregables registrados, hay dos posibilidades. O el trabajo fue tan malo que nadie quiso documentarlo, o el trabajo nunca existió. Cuando empecé a cruzar los números, identifiqué 16 contratos en 4 años. El monto total acumulado era de $2.300.000. $2.300.000 que habían salido de Helix Global Solutions hacia entidades no verificadas, sin entregables documentados, autorizados siempre por la misma firma digital en el sistema, la firma digital de Claudia Fuentes. Ahora bien, y esto es importante, porque la diferencia entre una acusación y una evidencia es la diferencia entre ser tomada en serio y ser destruida, yo no tenía acceso directo a los contratos originales. Tenía los registros financieros que como analista senior podía acceder legítimamente. Tenía los logs de sistema que Marcos me había ayudado a interpretar. Tenía el patrón, pero no tenía las pruebas definitivas que solo una auditoría formal con acceso completo a todos los sistemas podría obtener. Lo que yo tenía era suficiente para que una auditoría supiera exactamente dónde mirar, y eso era todo lo que necesitaba tener. El canal que usé fue el de denuncia al organismo regulador de mercados financieros del país donde Helix tenía su sede regional. Un canal externo, anónimo en su primera fase, con protección formal para el denunciante y obligación legal de investigación para el regulador si la denuncia cumplía ciertos estándares de documentación. Mi denuncia cumplía esos estándares, por amplio margen. La preparé durante 2 semanas, cada afirmación respaldada por 3 fuentes independientes, cada irregularidad presentada con su contexto, su cronología y su referencia exacta al sistema de la empresa. Cada dato nombrado de manera que fuera verificable sin revelar cómo lo había obtenido, para no comprometer ni a Marcos ni a ningún otro compañero. La envié un domingo por la noche, desde una red que no era la mía, con una dirección de correo creada específicamente para ese propósito. Y luego esperé. No tuve que esperar mucho. 4 semanas después de la denuncia, llegaron a las oficinas de Helix 3 personas que nadie esperaba, 2 auditores externos del organismo regulador y un asesor legal especializado en cumplimiento normativo corporativo. Llegaron sin previo aviso, llegaron con credenciales que no se podían cuestionar y llegaron con una lista de requerimientos de documentación que hizo palidecer a todo el departamento jurídico de la empresa. Yo estaba en mi escritorio cuando los vi entrar, levanté la vista, los vi cruzar el lobby, vi las caras de confusión de la recepción, vi cómo alguien corría hacia el piso de dirección. Seguí trabajando. Tenía que seguir siendo exactamente lo que había sido hasta ese día. Una analista financiera senior que hacía su trabajo con precisión y sin escándalo. No podía cambiar nada, no podía estar nerviosa, no podía evitar a Claudia ni acercarme demasiado a ella. Tenía que ser completamente invisible. Era la parte más difícil y la más importante. Los auditores estuvieron 3 días en las oficinas esa primera vez. Solicitaron acceso a los sistemas financieros de los últimos 5 años. Solicitaron los contratos de todos los proveedores de consultoría externa. Solicitaron los registros de autorización de gastos por nivel directivo. Solicitaron los logs completos del sistema. Sí, exactamente los mismos logs que Marcos había reportado 2 veces y nadie había querido ver. Cuando se fueron, la oficina quedó en un silencio diferente, el tipo de silencio que tiene textura, que pesa. Claudia llegó al día siguiente como si nada.
reunión de equipo a las 9, revisión de proyectos en curso, voz perfectamente calibrada, sonrisa perfectamente calibrada. Pero había algo en sus ojos, una pequeña tensión alrededor de las comisuras, una fracción de segundo de más en cada pausa, que yo reconocí de inmediato. Claudia sabía que algo se estaba moviendo, no sabía qué, no sabía desde dónde, pero lo sentía. Yo la miré con la misma expresión de siempre, atenta, profesional, invisible. Como 3 semanas después, me llamaron a mí, no de parte de los auditores externos, de parte de recursos humanos. Una reunión de revisión de procesos internos, me dijeron, rutinaria. Nada de qué preocuparse. Fui a esa reunión con una carpeta. En esa carpeta estaba una copia impresa de los derechos que me asistían como empleada, bajo las políticas de protección al denunciante que Helix había suscrito públicamente en su código de ética corporativo. No los saqué, no los mencioné, pero los tenía ahí, visibles, sobre la mesa, mientras la directora de recursos humanos me hacía preguntas sobre mis proyectos recientes, mi relación con mi equipo, mi relación con mi directora. La directora de recursos humanos se llama Sonia Ríos, 42 años, 14 en la empresa, una mujer que había sobrevivido a 4 cambios de liderazgo precisamente porque nunca tomaba partido. La vi mirar la carpeta, la vi mirar mis manos, la vi tomar una decisión silenciosa sobre qué tipo de reunión iba a ser esa. Renata, me dijo, con un tono que era diferente al de las preguntas anteriores. ¿Hay algo que quieras contarnos voluntariamente antes de que continuemos? ¿Algo específico que debería contarles? Respondí yo. Pausa larga. No, dijo finalmente. Creo que estamos bien. Gracias por tu tiempo. Salí de esa reunión sabiendo 2 cosas. Primero, que la investigación era más seria de lo que yo había calculado, porque Helix ya estaba haciendo entrevistas internas para identificar quién podía saber qué. Y segundo, que Sonia Ríos era más inteligente de lo que aparentaba, porque había decidido, en ese momento, no ser parte de ningún encubrimiento. Lo que pasó en las siguientes 6 semanas lo reconstruí después, a través de fuentes diversas. En el momento yo solo veía fragmentos. Vi que Claudia empezó a llegar más tarde y a salir más temprano. Vi que canceló 2 reuniones del comité directivo con excusas distintas. Vi que dejó de enviarnos trabajo nuevo y que nuestros proyectos en curso empezaron a llegar con instrucciones de otros directivos. Vi que en la intranet de la empresa su nombre desapareció silenciosamente de 2 comités estratégicos en los que había estado durante años. Vi que una tarde un coche con placas que no reconocí estuvo estacionado frente a la entrada principal de las oficinas durante 4 horas y vi, esto fue lo que más me impactó porque era la señal más clara de todas, que el asistente personal de Claudia empezó a almorzar solo. En el lenguaje invisible de las oficinas corporativas, cuando el asistente personal de un directivo poderoso empieza a almorzar solo, significa que nadie quiere estar cerca de lo que viene. Fue en esa época cuando ocurrió algo que no había calculado, algo que me sacudió de una manera que no esperaba. Daniela Voss me buscó. Daniela era analista financiera en otra división de Helix, 37 años. Había llegado a la empresa 2 años después que yo. Nos conocíamos de vista, de algunos proyectos transversales, de conversaciones breves en los pasillos. Nunca habíamos tenido una relación cercana. Me mandó un mensaje una noche, directo, sin introducción. Renata, necesito hablar contigo, no en la oficina. Nos vimos en una cafetería a 3 cuadras de Helix un miércoles al mediodía. Me contó que ella también había sido víctima de Claudia, que 3 años atrás,
cuando Daniela había intentado reportar internamente una irregularidad en los procesos de aprobación de gastos, Claudia, que en ese momento no era su directora directa, pero tenía influencia en toda la estructura financiera, había intervenido para que la denuncia fuera desestimada y para que Daniela fuera transferida a una división menor con una evaluación de desempeño que describía sesgos personales de Daniela como problemas de actitud profesional. Daniela había guardado todo, sus propias carpetas cifradas, sus propias capturas de pantalla, sus propios metadatos. Cuando me lo dijo, sentí algo que no había sentido en muchos meses. No estaba sola. Le pregunté si estaba dispuesta a presentar su documentación de manera formal si se presentaba el canal correcto. Me miró durante un largo momento. Llevo 3 años esperando ese canal, me dijo. Sí, Tumnot. Hay un momento en una historia como esta en el que la persona que ha estado construyendo todo en silencio tiene que tomar la decisión más difícil. ¿Cuándo salir de las sombras? Quedarse en las sombras tiene ventajas claras. Nadie puede atacarte si no saben que estás ahí. Pero también tiene un costo. Si el proceso avanza sin tu voz, puedes ganar la batalla y perder el crédito. Y en este caso, el crédito no era vanidad. Era la diferencia entre que esto se repitiera con alguien más o no. Tomé mi decisión un lunes por la mañana, exactamente 4 meses después del clic. Me presenté voluntariamente ante los auditores externos, con mi nombre, con mi documentación completa, con 18 meses de evidencia organizada con la metodología de un expediente legal. La reunión duró 6 horas. Necesitao noitas. No voy a entrar en los detalles del proceso formal, porque algunos de esos detalles están sujetos a acuerdos de confidencialidad que yo firmé y que respeto. Lo que sí puedo contarte es lo que es de dominio público, o lo que yo misma viví. Claudia Fuentes fue suspendida de sus funciones con carácter preventivo en la 7ª semana de la investigación. La comunicación interna habló de una revisión de procesos de gestión financiera. Nadie mencionó su nombre explícitamente, pero todo el mundo sabía. Yo sé exactamente el momento en que Claudia entendió que yo era quien había activado la auditoría. Fue en un pasillo 3 días antes de su suspensión. Nos cruzamos y ella me miró con una expresión que no era furia ni miedo. Era algo peor. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que subestimó a la persona equivocada durante demasiado tiempo. No dije nada. Seguí caminando. Suntu. La investigación completa duró 9 meses. Al final de ese proceso, los hallazgos fueron formalmente remitidos a las autoridades competentes. No soy parte de ese proceso legal y no haré ningún comentario sobre su estado actual más allá de lo que es de conocimiento público. Claudia Fuentes ya no trabaja en Helix Global Solutions y la empresa implementó una reestructuración completa de sus protocolos de autorización de gastos y auditoría interna, que fue citada por el organismo regulador como un modelo de respuesta corporativa responsable. Lo que sí puedo contarte es lo que pasó conmigo. Cuando el proceso de investigación todavía estaba en curso, el CEO regional de Helix solicitó reunirse conmigo. Era la primera vez que yo tenía una reunión directa con él. Se llama Andrés Villalobos, 53 años. El tipo de ejecutivo que llegó a donde está precisamente porque sabe distinguir entre el ruido corporativo y las señales reales. Me recibió en su oficina, me agradeció. Me dijo que la documentación que yo había aportado era de una rigurosidad y completitud que habría avergonzado a cualquier equipo de auditoría profesional. Me preguntó qué quería. Esa pregunta me tomó por sorpresa. No porque no supiera qué quería, sino porque nadie en Helix me había preguntado eso nunca.
Le dije 3 cosas. Primero, que quería que Daniela Voss recibiera una revisión formal de su evaluación de desempeño de 3 años atrás y que su historial en la empresa fuera corregido para reflejar la realidad de sus contribuciones. Segundo, que quería que el equipo que había trabajado conmigo en el proyecto Vértice recibiera reconocimiento formal y compensación retroactiva por sus contribuciones, incluyendo los bonos que habían sido negados arbitrariamente. Tercero, y esto fue lo último que le dije, con la misma voz tranquila con la que le había dicho todo lo anterior, que quería el puesto de directora de división. Andrés Villalobos me miró durante un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue, y luego sonrió. Ya lo tenías, me dijo. Asumí el cargo de directora de la División de Análisis Financiero Estratégico de Helix Global Solutions 6 semanas después. Era el mismo cargo que Claudia Fuentes había ocupado, la misma oficina, el mismo equipo, nada más era igual. Lo primero que hice fue convocar a una reunión de equipo, no para hablar de proyectos ni de métricas, para hablar de cultura. Les dije, sin rodeos, lo que yo entendía por liderazgo. Les dije que en mi división el crédito pertenecería siempre a quien hiciera el trabajo, que las evaluaciones de desempeño serían transparentes y contestables, que cualquier irregularidad que observaran tenía un canal directo conmigo y, si necesitaban ir más allá de mí, tenían plena libertad y protección para hacerlo. Vi caras que no esperaba. Vi a personas de 30 y tantos años que llevaban años en esa empresa y que nunca habían escuchado a un directivo decirles algo así. Vi a Marcos Peña, que había sido incluido en mi equipo por solicitud mía, sonreír por primera vez desde que lo conocía. Daniela Voss fue promovida a analista senior en su división 3 meses después, con retroactividad de beneficios y una carta formal de reconocimiento que corregía el registro de su carrera en Helix. Me mandó un mensaje esa noche. Solo decía, gracias, 2 palabras, pero yo entendí exactamente todo lo que contenían. Han pasado 2 años desde el clic, desde ese sonido pequeño, casi inaudible, que ella creyó que cerraba algo y que en realidad abrió todo. No pienso en Claudia con frecuencia. Cuando lo hago, no siento lo que tal vez esperarías. No siento satisfacción. No siento venganza consumada. Siento algo más parecido a la claridad que sientes cuando resuelves un problema que llevaba demasiado tiempo sin solución, cuando los números finalmente cuadran. Pienso más en las personas que pasaron por lo mismo que yo y que nunca encontraron el canal correcto, las que no tenían 18 meses para construir un expediente, las que necesitaban ese bono para pagar una renta o una deuda, las que no tenían el conocimiento técnico para saber qué mirar o cómo documentarlo, las que simplemente se fueron, silenciosas, con una evaluación de desempeño que mentía sobre ellas en algún archivo corporativo que nadie volvería a revisar. Para ellas también hice esto. Hay algo que la gente suele preguntar cuando cuenta historias como esta. ¿Cuándo supiste que ibas a ganar? Y mi respuesta siempre es la misma. Nunca lo supe, no con certeza. Había demasiadas variables que no controlaba, demasiados momentos en los que todo podría haberse derrumbado. Si Marcos hubiera decidido no hablar conmigo esa mañana en la cocina, si los auditores hubieran llegado a Helix con un mandato más limitado, si Andrés Villalobos hubiera sido el tipo de CEO que prefiere enterrar los problemas antes de resolverlos, si Daniela no me hubiera buscado o yo no la hubiera escuchado. No gané porque estaba destinada a ganar. Gané porque durante 18 meses hice exactamente lo que sabía hacer. Juntar los datos correctos, organizarlos con precisión y presentarlos en el momento y el lugar adecuados. El poder no siempre está donde creemos que está. A veces está en quien tiene la información, en quien sabe leerla,
en quien tiene la paciencia de guardarla hasta que llegue el momento correcto. Claudia tenía el título, tenía la red, tenía 15 años de posición construida en esa empresa. Yo tenía algo que ella nunca calculó que podía importar más. Tenía los registros, y los registros no mienten. Sataoa Tayasom Sundononcias Zonde. Si estás en un lugar donde alguien con poder está abusando de él, si estás documentando, si estás esperando, si estás buscando el canal correcto o todavía no sabes si existe, quiero que sepas esto. La diferencia entre una víctima y alguien que cambia las cosas no siempre es el escándalo, no siempre es el grito, a veces es la carpeta cifrada, la marca de tiempo exacta, el correo guardado, la nota tomada en el momento preciso. No actúes con rabia, actúa con metodología y si puedes, si tu situación te lo permite, documenta todo, todo queda registrado. Eso es lo que nadie les dice cuando les quitan el bono con un clic, que ese clic también quedó registrado y que los registros, tarde o temprano, siempre cuentan la historia completa.